Un amigo sentado aquí en la mesa de Sintonía Gremial y un hombre que justamente también lo hemos convocado porque tiene mucho que ver con un tema que vamos a tratar a partir de este momento, y es el desgraciado otro intento más del gobierno de Mauricio Macri de seguir lo que comenzó en su momento Carlos Menem en el tema ferroviario con este decreto que le da al Ministerio de Transporte la facultad de cerrar ramales y levantar las vías sin dejar ningún vestigio ni ningún control de lo que se hace. Pero bueno, vamos a charlar de eso con el amigo Roberto Núñez, que está con nosotros, que es el secretario general de la agrupación Lealtad de la Unión Ferroviaria, en la línea Sarmiento, y como él le dice, la agrupación Lealtad es la Casa del Trabajador Ferroviario. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. No, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, quiero que me vayas dando de a poco, si hace falta también, un poco con la historia para ver a dónde llegamos con todo esto, ¿no? No llegamos nosotros como la mayoría de la gente, que no se lo esperó nunca el gobierno. No solamente creo que el espectro ferroviario saltó con esto, creo que la gente también saltó con esto. Contanos un poco. No, sin ninguna duda. Nosotros entendemos que no tenemos que llegar a ningún lado más, al contrario, tenemos que seguir avanzando con la política ferroviaria. Este decreto, el 652/17, que le delega la potestad al ministro de Transporte, a los fines de que si considera que un ramal hay que cerrarlo, se cierra y se puede hasta darle la utilización a todos los elementos de vía y mediciones de precisión de ferroviario, y se puede utilizar hasta los terrenos. Qué bárbaro. Nosotros lo que interpretamos en esto, que esto sigue siendo la continuidad allá por los años, y que mucho de la gente que hoy quizás nos está escuchando no tiene idea qué fue el Plan Larkin. Allá por el año 62 da comienzo para una destrucción sistemática de lo que era el sistema ferroviario, y que se fue llevando adelante de distintas facetas y en otros gobiernos, que lo comenzó en el gobierno de Frondizi y siguió con la dictadura militar. Carlos Menem lo ejecutó un poco más, y después, bueno, tuvimos un crecimiento importante con el gobierno kirchnerista en materia ferroviaria, que nosotros estipulábamos que se estaba en ese momento creciendo nuevamente en lo que significa el ferrocarril, y ahora nuevamente lo vemos avasallado, o el intento por lo menos, a través de este decreto, donde dejas muchas arístidas abiertas, donde está la posibilidad de que pueda hacer el cierre de ramales. Hay ramales obsoletos en el país que se han dejado de utilizar por más de 50 años. Eso también habría que analizarlo. Ahora, es tan abierto el decreto que permite cualquier cosa. Si nosotros lo dejamos vislumbrar en lo que nos está pasando a nosotros, ya se han vendido o se han expropiado tierras en lo que es en la altura de Caballito, que había una playa de maniobras muy importante, de que pertenecía a la línea y que lo estaba utilizando en lo que era el viejo ferrocarril provincial, hoy llevado ya a un traspaso a Nación, a la empresa SOPSE, y se cree que ahí se va a hacer un emprendimiento inmobiliario muy importante. Ya hay algunas cositas ahí que nos da el pensar de que eso se va a transformar en un emprendimiento inmobiliario muy importante, con unas cuantas hectáreas que existen en el lugar. Y no estamos hablando de un ramal obsoleto. No, estamos hablando de una playa de maniobras en una línea activa que actualmente se puede utilizar y poner en valor, y sería de gran utilidad para la línea. Pero más allá de eso, Federico Lacroze también, hay unos importantes terrenos que ya están también en la vista de lo que es el gobierno, y así sucesivamente en las distintas líneas.
El interior, quizás más vapuleado por la falta de los trenes, quizás no le dan la importancia a la corrida de los trenes. Y esos ramales quedaron para ahora. Si los levantamos, no vamos a tener la recuperación jamás de lo que eran las líneas férreas en el interior del país, llegando a todos los puntos cardinales de nuestra Argentina y poder volver a activar pasajeros y carga. Exacto, de eso. Hoy hablamos de un Belgrano Carga por parte del gobierno que sí están invirtiendo, están haciendo y están poniéndolo adelante. Ahora también está lo que significa lo social en un tren de pasajeros hacia distintos puntos del país. Y este decreto daba la posibilidad de que puedan definir que nosotros queremos interpretar o pensar que solamente está hablando de ramales inactivos, pero la posibilidad y la suspicacia da... Está muy abierto el concepto. A que se pueda utilizar en cualquier parte del país, hasta inclusive en el área metropolitana, no con cerrar las líneas férreas de pasajeros en el área metropolitana, sino la utilización de esos terrenos o playas de maniobra. En Aedo hay una playa de maniobra importantísima, sí, que era una distribuidora de carga muy importante, que de ahí partían para varios lados, San Martín, La Plata, el oeste. Y en verdad que no se utiliza. Claro, salió de ahí lo que hoy le dicen la vía muerta. Claro, entonces, digo, hay un montón de cositas. Ahora, lo que realmente nosotros vemos es la comunidad ferroviaria, los trabajadores ferroviarios, obviamente un rechazo total a este decreto. Pero también se sumó la ciudadanía, aquel que utiliza el ferrocarril y que ve nuevamente, otra vez, la decadencia de lo que fuimos creciendo. Nuestro gremio, la Unión Ferroviaria, inmediatamente sacaron un comunicado, juntamente con los otros 3 gremios, con la Fraternidad, Señaleros y APDEFA, en un total repudio, y manifestando que ante el intento del gobierno en querer avanzar con respecto al cierre de ramales o levantamiento de vías, utilización de algunos predios que son de utilidad para el ferrocarril, seguramente estaríamos al frente de la lucha, como siempre se hizo en defensa de lo que es materia ferroviaria. Pero bueno, esto recién empieza, esto salió, el decreto firmado medio entre gallos y medianoche, sí, como dicen, después de unas elecciones donde la gente quedó enganchada qué pasaba y cómo venía la situación electoral, y salió a la luz. Yo creo que aprovecharon para mandar este decreto esa expectativa que existía con respecto a la finalización del conteo, ¿no? Puede ser. Yo estimo de que lo que significa ellos no esperaban la reacción esta de la comunidad ferroviaria y del pueblo. Claro. Que salta. Es tal así que después el secretario de Planificación, Germán Bussi, salió a decir que esto era meramente administrativo para poder disponer y qué sé yo, tratar de ponerle unos paños fríos a esta situación para que no siga creciendo el volumen de repudio por parte de trabajadores y de la comunidad en toda, ¿no? Así que bueno, estamos ahí. Nosotros creemos que los ferrocarriles necesitan el crecimiento, como siempre lo venimos desarrollando acá en este programa, los temas. Nosotros creemos que es una política de Estado, cualquiera fuera el tinte político del gobierno. Pero creemos que tiene que llevarlo adelante. Nosotros siempre decimos que un país sin trenes no tiene crecimiento, no vamos a poder económicamente, ni siquiera las economías regionales van a poder mejorar sustancialmente. No solamente significa la carga, que es tan importante para poder generar un dividendo para el interior del país, también de pasajeros nosotros obligamos para poder hacerlo. Vos sabés, Roberto, y lo sabés porque has estado infinidad de veces aquí en este programa, que aquí se le ha dado mucha manija al tema de la hidrovía, con el tema de la ley de Marina Mercante que empujó desde el principio el capitán Julio González Infrán. Y en la versión del capitán González Infrán no solamente piensa él en el tema del agua, de la hidrovía. Él dice que nosotros tenemos que tener una ley de transportes que involucre todo: el agua, el aire, la tierra, la carretera, el ferrocarril, todo.
es importante para que desarrolle un país. Pero después, ahora vamos a ir a una tanda, Nico, y después de la tanda quiero que sigamos un poquito con el tema ese de la ley Larkin, porque ahí hay escondida una, ¿cómo lo podría calificar? Una... Una vieja historia. Una vieja historia. Para favorecer a los países del norte. Exactamente, exactamente. Ya vamos a contarle a la gente, como es que mucha gente capaz que no lo tiene idea, no lo sabe. Vamos a contárselo para que se vayan dando cuenta a dónde apunta a lo mejor este gobierno. Roberto, me gustaría que le cuentes a la gente un poco el tema ese de la ley Larkin. No, ¿A dónde apunta? En aquel momento lo que apuntaba era al desarme de los ferrocarriles, a que se fuera desmembrando todo lo que significa el ferrocarril a nivel nacional. Sí. Y mi interpretación muy personal, a pesar de los años, uno no lo había vivido en esa época cómo era la situación, pero era para favorecer a los capitales del norte. Sí, seguro. Nosotros, desapareciendo el ferrocarril, se iba a incrementar lo que era el transporte carretero, por lo tanto, todo lo que significaba desde aquel momento hasta hoy, inclusive, los capitales de camiones, cubiertas, todo lo que significa, son capitales extranjeros, favoreciendo fuertemente a la ruta y haciendo el achique con respecto a los ferrocarriles de pasajero y de carga. Así que ese plan sistemático se fue después incrementando, porque no comienza, porque muchos lo interpretan que el comienzo es con Carlos Menem, cuando decide ramal que para, ramal que cierra, y evidentemente cada ramal que iba parando se iba clausurando y cerrando. Eso fue sistemáticamente la continuidad. Ese fue el argumento de Menem. Claro, cuando doña Rosa, a través del periodismo, decía que perdíamos $1 millón o $1 millón de pesos por día para mantener un ferrocarril, y teníamos 90.000 ferroviarios activos dentro de todas las líneas férreas. Entonces fue el comprar de que por ahí venía el achique para poder mejorar la economía de nuestro país. Tal que no fue así, que nos quedamos con un montón de trabajadores en la calle del área ferroviaria, y tampoco creció el país como tenía que crecer, nos endeudamos más y que nos quedamos sin ferrocarriles. Seguro. Por eso digo, cuesta mucho volver a recuperar las líneas para beneficio de la comunidad. Se había, lamentablemente, después de los incidentes del ferrocarril de Once, activó al gobierno de turno en la compra de material rodante para poder poner nuevas tracciones en cada una de las líneas. Pero se logró y hay una inversión muy importante, y que hoy son los ferrocarriles que estamos utilizando, tanto en el área metropolitana como en el AMBA. Pero con esto nuevo de ahora es muy posible que se reactive de otra forma y no llamándose Larkin, pero sí que se está activando otra vez el desguace, ¿no es cierto? O sea, no importa el nombre, sino el concepto. Claro, ¿cómo vamos a terminar con respecto a los ferrocarriles? Es un dilema. Ahora, la gente hoy lo defiende, con ese poquito de tren que llegamos al interior de la provincia de Buenos Aires. Hoy la gente defiende en todos los territorios esa llegada al tren. Y lo que hablábamos recién, o sea, la reacción no ha sido solamente del entorno ferroviario, de todos aquellos que integran la comunidad ferroviaria. Ha sido la gente la que ha reaccionado. Claro, la gente, hay un repudio generalizado con respecto a ir perdiendo. Aparte, este decreto creo que hasta puede ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque el que tiene que decretar si cierra, se levanta o si se avanza creciendo en materia ferroviaria, obviamente tiene que pasar por el Congreso. El Congreso, exacto. Es quien dictamina. Pero bueno, estamos acostumbrados a nosotros con un decreto anterior, el 479, que permitió, que pasó desapercibido en la mayoría de la gente,
que permitía utilizar terrenos ferroviarios en Palermo, Liniers, Caballito, y que eso también ya se está utilizando y nos pasó. O sea, Liniers tiene un montón de predios importantes, pero que también son galpones y talleres ferroviarios. Claro, exacto. Entonces, el sacar todo eso, perderíamos también lugar, ampliación de trabajo, recuperación de ferrocarriles, y nos llevarían a otro lugar que tendría que construir más afuera. O sea, es todo, viene bastante enmarañado, pero creo que el fin es inmobiliario. Y solamente estamos hablando en este caso de terrenos de ferrocarril en la zona oeste. Estamos hablando de Porque lo que después, salió por el decreto 479 de este año, sí, fue, en el área nuestra, fue Liniers y Caballito. Y después en el Urquiza, todo lo que es en Palermo. Afectaban algunos terrenos, pero obviamente hay varios y en el Roca cabeceras. El Roca está Remedio Escalada. Y hay varios predios. Sí, entonces, por favor. pero no creo que todos se atrevan a desmembrar para poder hacerlo. Yo creo que ahora se le ha puesto un poco de paños de agua fría a esta situación, bajando los decibeles más. Está citado para el martes que viene el señor ministro a prestar explicación ante el diputados que están encargados de transporte, así que ahí creo que van a aclarar un poco más el panorama y estará un poco más frenado si es que tenían alguna intención no muy santa para estos terrenos, ¿no? Seguro. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Tenés una idea, Roberto, con este tema? Porque el gobierno aclara, no se cierra ningún ramal. El decreto para el sector ferroviario es para eliminar pasos burocráticos. ¿Qué pasos? ¿Cuáles son los pasos burocráticos? No, yo creo que es una declaración del gobierno ante el rechazo que tuvo desde la comunidad toda y todos los trabajadores ferroviarios de todos los ámbitos del país. El señor ministro está citado para la semana que viene. Sí. En el Congreso, que tiene que ir a dar explicaciones con respecto a esto, y creo que ahí está la situación donde ellos van a dar una explicación políticamente correcta, digamos, para ver qué va a pasar en esto. Era como lo hablamos al principio, lo que deja el decreto, deja un montón de puertas abiertas para que cualquier decisión que quiera tomar el señor ministro la pueda hacer y lo pueda llevar adelante. Yo creo que ante la negativa de los 4 gremios ferroviarios, ante la negativa que tuvo ante la opinión pública con respecto a esto, no van a avanzar en querer desmantelar, porque si no, no tenemos posibilidad alguna de volver a recuperar un servicio ferroviario. Porque acá dice lo siguiente, Roberto, y por ahí vos tenés para dar una mano en este sentido, Juan Carlos. Sí. El gobierno respaldó su decisión, proceder a este decreto 652/2017, en la ley de ministerios, que faculta al Ejecutivo a delegar en los ministros las facultades relacionadas con las materias que les competen de acuerdo con lo que se determine expresa y taxativamente por decreto. ¿Cómo es el tema ese? Bueno, las facultades de los ministros son como las facultades del Congreso, o sea, no se pueden delegar. Vamos a empezar por ahí. No, pero acá el tema es otro lado. Pasa por otro lado, Juan Carlos dice. Respaldó su decisión en la ley de ministerios que faculta al Ejecutivo a delegar en los ministros. Pero este tema de decretos de este tipo no tiene que pasar por el Congreso. Bueno, ahí está el tema, que los decretos de necesidad y urgencia que son emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional tienen que ser refrendados por el Congreso Nacional en periodo de sesiones ordinarias. Acá lo que hay que ver es que esto tiene que pasar justamente por la Comisión de Transporte. Justamente Dietrich viene a explicar esto, cuáles son los alcances que tiene este decreto de necesidad y urgencia, y aparte el Ministerio lo que va a tener que explicar es la interpretación jurídica que tiene, y bueno, ha sorprendido de alguna manera. Aparte creo, y esto es así, legal y técnico de Presidencia de la Nación, todos estos decretos, antes de llevárselos a la firma del presidente, son analizados en profundidad y se sabe el alcance. Entonces el ministro, que firma al lado del presidente, junto al secretario legal y técnico, saben bien
cuál es el argumento y por qué motivo se hace. Si estamos hablando de que van a existir varias reformas, que alguno lo mira como reformas a la europea o reformas que nos tratan de modificar el día a día, porque todo lo que hay es obsoleto y todo lo que viene mirando hacia el futuro es bueno, pero por supuesto sabemos muy bien que estas políticas y estas recetas que ya, por eso hago la comparación de decir, Carlos Menem ya lo hizo. Sí. Estamos repitiendo viejas recetas. Entonces está bueno de que venga el ministro el día martes ante una comisión de transporte que, vuelvo a repetir, no es lo que el oficialismo espera, y esto lo saben muy bien, por eso también hay que ver si el ministro va. Vamos a ver, porque todavía no está confirmada la presencia del ministro. Pero tiene la obligación de ir. Tiene la obligación, pero muchas veces hemos visto que tienen obligaciones, pero no van. Muchas veces. Y vamos a un caso muy concreto. Los ministros de Cristina no venían. Vamos a decir cómo es. Sí. O sea, así como Cristina no recibía, no hacía reunión de gabinete, no recibía a los diputados, menos iba a mandar un ministro, la cabeza de un ministro, a que explique determinadas fórmulas que el gobierno quería llevar adelante. Imagínate que después de una elección envían este decreto que va a tener que ser, vuelvo a repetir, más allá de Dietrich, tiene que ser refrendado por el Congreso. Ahí está la obligación de Emilio Monzó de ponerlo arriba de la mesa y que el Congreso y las comisiones respectivas lo traten, se lleve al recinto y sea aprobado. Entonces, todo este recorrido, porque a veces lo del ministro... ¿Sea aprobado o no? Exactamente. La venida del ministro a veces se corre a un costado para no arriesgarlo. Entonces por ahí mandan a el presidente de Ferrocarril Argentino, por ejemplo. Por decirte una cuestión, digamos, como para decir, y mirá, te mandamos a alguien para explicarte de qué se trata. Pero la responsabilidad política no la tiene él. No. La tiene el ministro, Así que es quien debe responder frente a esta situación, que los gremios están muy nerviosos, esto hay que decirlo, que creo que la CGT tendría que haber tomado más severidad con respecto a esto. En realidad, Juan Carlos, la responsabilidad política no la tiene el ministro. No, el presidente. El presidente, el ministro, Por es supuesto. el ministro es el chirolita que del presidente. Pero sin que lugar a dice que dudas, es esto. sin lugar a dudas. Y así Sí. como hablamos esto, hay otras Seguro. cuestiones Sí. Que tienen que ser, justamente como las fiscales, tienen que ser tratadas por el Congreso en cualquier tipo de modificación que pueda haber. Pero bueno, a veces el Congreso pareciera como que no es solamente la escribanía. A algunos no les conviene que funcione. Claro. Entonces dicen, no, mirá, vamos a... Porque aparte tenés otro detalle. Cuando venga el 30, o sea, esta semana no, la que sigue, viene el jefe de gabinete. Claro. Y lo más lógico, que más allá de las preguntas que se le envía, o sea, cada bloque envía las preguntas por escrito que los diputados quieren hacer para que el ministro coordinador, el jefe de gabinete, responda. Yo creo que alguno se va a salir y va a decir, ministro coordinador o jefe de gabinete, respóndame acerca de esto. Lo van a hacer. Si no ocurre en diputado, va a ocurrir el 6 de septiembre. Pero alguna de las dos reuniones informativas, Sí. porque son reuniones informativas, van a tener que responder justamente sobre tablas cuando se imponga tratamiento de un tema que, vuelvo a repetir, preocupa. Más allá de la interpretación de lo que se escriba, siempre preocupa. Seguro. Vos tenías algo para Es más, en la punta de la no. lengua, Roberto. No, porque también el día martes quien invitó al ministro a participar es el diputado Sergio Siciliotto, que preside la Comisión de Obras Públicas, porque Claro. esto abarca, Mucho. más allá de los ferrocarriles, abarca bastantes situaciones que comprometen a distintas áreas. Entonces, digo, la investigación de todo esto y de saber qué es lo que se viene detrás también involucra al diputado, Sí. que también lo invitó a participar al ministro para que dé explicación. O sea que es bastante complejo el tema. Es más complejo de lo que nos imaginamos. Porque tenés exacto. también el tema de los terrenos ferroviarios. De eso hablábamos al principio. Hay un montón de cosas que los era lo nave. los negocios inmobiliarios que están en Claro, carpeta. hay mucho, y hay muchos terrenos Sí. en distintas partes del país.
Este es el tema. Y esto es los lo que- bienes muebles, los bienes inmuebles. Esto es lo que se habló en algún momento cuando adquirió nuevamente a los ingleses el presidente Perón, ahora haciendo un poco de historia, cuánto era lo que abarcaba cada costado de las vías, la compra indirecta o directa de lo que significaba el ferrocarril. Claro. Hoy estamos a la inversa. Lo que había logrado en algún momento como patrimonio del Estado, hoy nos desprendemos para generar, quizás sea para cubrir deudas que estamos adquiriendo al exterior. Mira, lo que yo sé, por lo menos lo que yo imagino, es que no entiendo todavía cómo hay gente que sigue votando Cambiemos. Creo que ha sido muy burda la maniobra. Muy burda. Yo soy de La Matanza y me permito dudar de esas planillas donde hay 0 voto a Cristina en la boleta entera. Inclusive donde figuraba 0 no era que había corte de boleta, sino que también era el total de la boleta faltaba, Claro. no que se votaba, porque después haciendo los números y los cálculos, a concejal o a diputado que había un corte, no, en realidad no estaba puesta la boleta. Y en Matanza creo que el gran pueblo, la mayoría del pueblo peronista, Sí. que ha acompañado a los gobiernos históricos de La Matanza y al gobierno de la nación peronista, y que no hayan votado a Espinosa o Magario, que era candidata en la boleta. Digo, es rarísimo. Muy raro. Es rarísimo. Ojalá se pueda determinar, se lleven adelante si es que hay denuncias correspondientes y que se puedan abrir las urnas, si es para tener una claridad con respecto a esto. Pero Sí. todavía falta mucho por contar, No, como por decías supuesto, vos, Puma. son 10 días. Son. Hay 10 días pero- más. Hoy cerró creo que La Plata. La Plata. Y cerró con 6.000 votos a favor de Cristina, y que marca una tendencia. Y bueno. En La Plata, que es un distrito hostil a Cristina, Sí. venía dándole la espalda en varias elecciones. Sin embargo, en esta situación está con 6.000 votos arriba. Y vos escuchabas, finalizados los comicios, que hayan ganado en La Plata también Cambiemos. Yo me permito manifestarlo sobre la obra social sindical que nosotros tenemos, que es una de las pocas OSFE que mantiene al jubilado ferroviario con la misma prestación del PMO que tiene el trabajador activo. Está bien, muy bien. Muy Y bien. Pero son pocas, ¿eh? Son muy poquitas. Y hoy el trabajador que se jubila, primero accede al PAMI y voluntariamente puede renunciar y Claro, accede y accede. a la obra social ferroviaria, lo cual le permite una calidad de asistencia mucho mejor que el PAMI. Por supuesto. Con- Pero no todas las. Pero eso es para los mismos afiliados ya ferroviarios me dijo, ¿no? Ferroviario. Para los que ya venían Siendo afiliados. a esa. afiliados. No reciben nuevos. No se reciben nuevos y lo que sí se Está muy acepta, bien. por ejemplo, que hay trabajadores ferroviarios que en algún momento optaron por tener otra obra social, sí por el hecho de Volver. jubilarse ferroviario, volver Claro, a está tener bien la misma eso, la prestación aclaración, médica. Porque Y muchos jubilados dicen, bueno, yo puedo pagármela como prepaga. Porque tengo mi hijo, mi hija, mi yerno que me lo da, me puede sostener la prepaga. Pero siendo terceros que no están incorporados como ferroviarios que hayan trabajado, no son incorporados como tales. Claro. Entonces, ¿terminan dónde? En el PAMI Claro. o en una prepaga que le sale hoy, por lo menos, y como básico de plan, 6.500 pesos. Ahora, vos hablabas, Roberto, recién de que la obra social de los ferroviarios tiene a sus jubilados. ¿Acepta la obra social de ustedes a monotributistas? No, solamente lo que es afiliados, trabajadores Claro, ex ferroviarios claro. y que se hayan jubilado dentro de lo que significa el trabajo ferroviario. Porque lo que yo estaba haciendo referencia antes es, por ejemplo, la Asociación Obrera Textil, que no acepta a gente que ha sido textil, no la acepta tampoco. Claro, no, en la Jubilado. mayoría de las obras sociales sindicales una no vergüenza. acepta al trabajador, Una vergüenza. Una jubilado. vergüenza, una vergüenza. Se lo digo así, abiertamente. Sí, sí, Lo yo nuestro ha también lo sido una conquista Yo de... creo que habría que hacer una ley obligatoria para que todos los sindicatos, si tienen obra social,
acepten a aquellos trabajadores que estuvieron años y años poniendo el hombro y después los dejan abandonados a un costado de la ruta. Más allá del PAMI. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís. Te lo digo así, en marco nacional. Por eso estaba yo haciendo referencia a eso. Porque ¿viste? el ejemplo que tenemos acá, de lo que está diciendo Roberto, me parece que es lo que tendrían que tomar como ejemplo todos aquellos sindicatos que gastan dineros en otras cosas. Exacto. Y tienen, así como hacemos hoteles para la calidad del afiliado, que está muy bien, que me parece que está perfecto. También me parece que así como tenemos el aspecto turístico, se tiene que atender a la tercera edad como corresponde a aquellos hombres que trabajaron justamente por cada uno de los sindicatos. Y estuvieron muchos años aportando para su obra social. Exactamente, y estuvieron aportando para su obra social y no los podés abandonar. No, estoy absolutamente de acuerdo. Vos sabés, Juan Carlos, que yo estaba haciendo referencia. Por supuesto. Hago la referencia porque conozco el tema. Y no es una crítica a la Asociación Obrera Textil, es una crítica a todos, en general, los que abandonan justamente a los trabajadores jubilados. Muy bien, las 19 horas, 21 grados 5 décimas, la temperatura real y la térmica. Nos vamos a la tanda de la radio y luego ya encaramos la última hora de Sintonía Gremial aquí en el aire de Radio del Pueblo, AM 830. Aguárdenos. Está el tema de que lo enjuician a debido, lo procesan a debido por la compra de material ferroviario de España y Portugal por chatarra, que es cierto que era chatarra. Nadie va a procesar a los actuales por haber hecho la estafa de la línea B, por ejemplo. Yo pregunto. Tal vez siempre nosotros juzgamos después que se terminaron los mandatos. Entonces es muy posible que cuando tengamos otro gobierno sea que juzguen a este que está actualmente. Las estafas con material rodante se vienen dando desde muchísimo tiempo atrás. Pero acá no hubo solamente estafas con el material rodante, sino por todo el cambio que hubo en la línea B. Obviamente. En los subterráneos también se ve reflejado la convivencia de las empresas privatizadas con quien está de gobierno de turno. Claro. Entonces digo, es lo lamentable que no se ejecute o que el Congreso sea quien tiene que decir se compra o no se compra, si es viable o no es viable ese material que vamos a comprar o qué es lo que vamos a traer. Pero a veces por necesidad y urgencia se compra material como se compraron a los chinos, porque creo también en ese momento que sea a los chinos o a quien fuera que le compraban, no había tiempo útil para poder fabricar acá. Lo que sí no podemos perder de vista es, como decía la diputada, los talleres de reparación o de fabricación o la mantención de esos equipos que hemos comprado con capacitación. Sí. Que a eso apuntó nuestro gremio en su momento, cuando empezaron a importar los materiales chinos, teníamos que tener gente capacitada para ese material rodante, para esa actualización que venía, que no lo teníamos los trabajadores ferroviarios. La Unión Ferroviaria mandó a capacitarse a técnicos, a mecánicos, a China, lo cual esos son capacitadores de los propios trabajadores después. Ahora viene la otra etapa, esa mantención, porque ese material va a tener un desgaste. Obvio. Porque eso camina las 24 horas, todos los 365 días del año. Entonces digo, preciso una mantención. Bueno, hay que apuntar a esos talleres ferroviarios que hoy la mayoría están quedando cerrados y lo que se abrieron están no a pleno, sino están con una situación muy precaria para poder realizar esas tareas. Creo que ahí está la política de Estado para poder valorar el trabajo argentino, el trabajo de nuestros trabajadores, que se capaciten y que hagan esa mantención de ese material chino y que se recupere lo que sirve del material que teníamos anteriormente. Bueno, para subterráneos se compró material chino, pero también se compró un material que creo que es de Alstom. Barcelona. De Alstom, alemán. El de la línea B tiene que ver con el de la línea B España. es de España. Sí. Pero el de la línea H son de la empresa Alstom, que es alemana. Son hermosos, ojo, yo he viajado en esos coches. Son muy parecidos a los de la línea A, que son chinos, pero tienen otras características. Realmente son muy lindos trenes, muy lindas unidades.
pero estoy en lo que vos decías recién, Roberto. Que si me permitís, yo te vos tenés mucha razón en relación al tema de qué pasa con lo que se hizo mal. Bueno, en nuestro proyecto de ley nosotros planteábamos que se constituya una comisión de seguimiento para el traspaso de Metrovías a la nueva empresa y que esa comisión esté facultada para iniciar un proceso de investigación, porque justamente ¿quién es el responsable de haber hecho esa estafa? Eso fue una estafa, porque la reparación que hubo que hacer en la línea B, tanto de la adecuación de lo que le llaman catenarias y andenes. Y andenes supuso prácticamente el precio de vagones nuevos. Exacto. Y se pagaron, o sea, se pagó al precio de un vagón nuevo, cuestión que ahora va a tener un desgaste muy grande. Y con respecto al tema de Vido y la cuestión del ferrocarril, yo quiero rescatar que los trabajadores de Ferrocarril Sarmiento alertaron el problema del mantenimiento y la estafa que se estaba haciendo antes de la tragedia de Once. Y justamente también plantearon el tema de la necesidad de los famosos frenos ATP, que son los que hubieran evitado la tragedia de Once, y que no se pusieron recién después que fue la tragedia, después de toda la denuncia que hubo, se compraron trenes que van a tener que tienen ese freno. Bueno, los trenes ¿no? Los coches que cometieron que tuvieron el accidente de Once no tenían esa tecnología. No, eran vehículos de 1959 y 61. Exacto, de 58 creo que. ¿No? 59 llegaron acá y podría haber algunos del 58, pero la gran mayoría era 59-61. Claro, o sea que unos cuantos años, ¿eh? Sí. Ya estaban amortizados. Pucha. Hasta yo estaba amortizado también. Cada que si no hubiera ocurrido el accidente, seguían andando. Sí, exactamente. Es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, ustedes de la Unión Ferroviaria han trabajado en ese tema. Sí. Bueno, actualmente los nuevos accidentes que hubo en la línea Sarmiento tienen que ver con que no han adecuado los nuevos trenes con el servicio de señalización. Entonces tienen un tipo de frecuencia o de situación que no se condice con la señalización que hay. Y entonces eso provoca nuevos accidentes. Bueno, yo tengo que hacerle una referencia con respecto al accidente de este último en el Sarmiento, en el ramal que va a Las Heras, si no me equivoco. El del colectivo. El colectivo. Ahí hay varios factores, por lo menos lo que yo veo como simple observador. Primero y principal, es una barrera que no es automática. Empecemos por ahí. Segundo, el semáforo está, apenas cruza la barrera, hay 30 metros hasta la avenida. Tal vez menos. Hasta ahí está el semáforo. Todos sabemos lo que son los argentinos manejando. Agarran, ven, no, yo paso a ver si me quedo de este lado y pierdo. No se fijan en el otro tema. Sí. ¿Qué pasó con el colectivo? Pasa siempre por ahí, las veces que lo habrá hecho el chofer. Pero esta vez le salió mal, Sí. porque no tenía lugar para pasar. Roberto, querido, gracias. Bueno, no, desde ya, gracias a vos por dejarme participar, y el mensaje es que los trabajadores ferroviarios no vamos a permitir la racionalización de los sistemas ferroviarios, y en esto es un punto de encuentro en todos los trabajadores ferroviarios a lo largo y a lo ancho del país, y nosotros dentro de la Unión Ferroviaria, con el compañero secretario general, que ya lo ha manifestado públicamente, y al igual que los demás secretarios generales de distintos gremios, que estamos en alerta y reuniones permanentes a razón de este tema, de lo que quiere llevar adelante, si es que se quiere concretar el decreto que firmó el señor presidente. Y que vaya 10. Y que vaya 10. Te agradezco, Roberto, que